Bien, este conversatorio entonces tiene como nombre lo que conversamos recién, espiritualidad y el tránsito que hacemos desde la situación de caos a la esperanza. Y bueno, esto tiene que ver con esta serie de instancias que hemos ido generando para conversar de distintos temas que en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Nos han permitido seguir funcionando, tienen que ver con nuestro bienestar, tienen que ver con la promoción de nuestra salud psicológica, nuestra salud mental, ¿verdad? Y que a veces, como decía recién, son un poquito olvidados, un poquito dejados de lado, y, y que nos convocan de distintas maneras, ¿verdad? Así que voy a presentar esta primera parte y la idea va a ser también poder contestar preguntas o comentar sobre la situación personal de cada uno de los que estamos participando. Así que estoy haciendo pausa porque estoy todavía permitiendo aquí el ingreso de personas que han ido llegando, así que para convocarlos a todos a esta conversación. Así que vamos a tener esta primera parte, como les decía, de poder presentar un poco el tema para darnos ahí un primer input para poder conversar y poner el tema sobre la mesa, ¿verdad? Como si estuviéramos en una situación de conversación cara a cara. Así que vamos a tener esta instancia también de poder compartir y nuestras vivencias al respecto, ¿ya? Así que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Entonces vamos a partir y vamos a dar un poquito de contexto a esto que tiene que ver con nuestra espiritualidad y que tiene que ver con el momento en que nos encontramos, ¿verdad? Donde nos encontramos con una situación global que ha sido compleja ya, no solamente con la situación sanitaria que tenemos a partir de la pandemia del coronavirus y todo lo que ha significado en términos de poder estar en este tiempo de espera, ¿verdad? De cuarentena y de darnos cuenta que esto trasciende a los países y que estamos ahí compartiendo esta situación que no solamente local, como pasó antes de la pandemia, ¿no es cierto?, con nuestro estallido social, que de alguna manera también generó distintas formas de afrontar, ¿verdad?, ese momento y que está como todavía ocurriendo. Y esta situación sanitaria que vemos a través de los medios de comunicación, que es compartida, ¿verdad?, es una situación que trasciende nuestra realidad específica. Por otra parte, tenemos también, aquí se me pierde el mouse, que los tiempos son inciertos en cuanto a la duración que tiene esta situación en la que nos encontramos. ¿Ven? Hemos hablado que se ha prolongado, inicialmente se hablaba de un par de meses, luego de 3 meses, luego de 6 meses, y ahora no sabemos en qué situación estamos. Se habla también del desconfinamiento, se habla de esta vuelta paulatina a la normalidad, pero sin embargo todavía no podemos establecer, por razones obvias, cuándo y cuánto será lo que tenemos que esperar para volver a esa realidad a la que estamos más acostumbrados. Y también lo que ha significado adaptarse a esta nueva realidad, ¿verdad? De tener que teletrabajar o teleestudiar, acomodarnos a la situación del espacio, del tiempo en nuestros hogares, en los que estamos acá en Santiago, a todo lo que significa acomodar las rutinas por comunas o por sectores, ¿verdad? Y todo lo que ha significado tener que seguir funcionando en esta nueva realidad con la familia, con los espacios compartidos, a veces con los otros roles que nosotros desempeñamos en nuestra vida natural, ¿verdad? Nuestra vida normal, con la familia, aquellos que tenemos hijos o los que estamos en posición de hijos, a veces con la familia extendida, actividades que teníamos antes resguardadas dentro de nuestro círculo más específico de nuestro rol, ahora la compartimos en términos de espacio con todo lo que eso significa con las personas con las que vivimos, ¿verdad? O aquellos que están solos también, tener que adecuarse a esta condición de este tiempo que hemos tenido de cuarentena, ¿verdad? Un exceso de información, que donde nosotros estamos, la información está mediada por este tema de la pandemia, de la cuarentena, del el impacto que esto ha tenido, y casi todo lo que sucede, de alguna u otra forma, se relaciona con esto de la situación sanitaria, ¿verdad? Que se ve compleja, que se ve difícil y que se ha prolongado por varios meses. Está muy asociado también al tema del dolor. Nos hemos enfrentado a través también de experiencias cercanas y no tan cercanas al dolor de las personas, ¿verdad?
tener que enfrentarse a la enfermedad también como problema, al sufrimiento de seres cercanos o significativos, o de personas conocidas que están a nuestro alrededor, y por supuesto que aparece también el tema de la muerte y de la enfermedad muy presente en este último tiempo. Todo esto podríamos pensar que en su conjunto y en la situación en que estamos muchas veces la hemos sentido como esta experiencia más caótica, ¿verdad? Del no saber cuánto va a durar, cómo nos adaptamos, cómo nos enfrentamos, cómo procesamos el dolor, cómo prevenimos las enfermedades, cómo enfrentamos la situación de la muerte también, todo lo que tiene que ver con esta dificultad del tiempo actual. Así que ante todo este escenario que bien conocemos, porque hemos hablado también bastante acerca de este tema en distintos espacios, entonces el tema de la espiritualidad a mí me surge como una mirada que hace falta, que está un poquito ausente, y también porque un poquito más adelante les voy a comentar cuál es mi experiencia personal al respecto. Pero nos damos cuenta de que a veces es omitida en la conversación, tanto como en la concepción que tenemos habitualmente de la vida, y también en cómo esto nos ayuda a enfrentar o afrontar de manera específica el momento actual en que estamos. Así que vamos a hablar un poquito de la espiritualidad, que podemos darnos cuenta que tiene distintas dimensiones, como principio, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad, a veces lo tenemos muy asociado a la religiosidad, sin embargo son distintos, pero también tiene que ver con esto de poder considerarla como una dimensión del ser humano que en realidad forma parte de nuestra existencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la dimensión física o de la dimensión emocional o psicológica, incluso la relacional, estamos bastante habituados a entender bien a qué se refiere, pero cuando nos referimos a la dimensión espiritual, a veces cae en un terreno un poco nebuloso. Así que en ese sentido, es importante que podamos clarificar un poquito de qué se trata este concepto, que tiene que ver, como decía, con la experiencia personal y también con la forma en que nosotros nos comportamos, tiene que ver con las conductas, la forma de ser, también que se expresa de distintas maneras. Y como vamos a ver aquí, tiene de alguna manera repercusión o formas específicas que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. En realidad la espiritualidad abarca todas las áreas del ser humano y por lo tanto se expresa de distintas maneras. ¿Sí? Podríamos decir que es una dimensión que compartimos entre las distintas personas, ¿verdad? Y que a veces se expresa de maneras específicas. En general, cuando hablamos de la espiritualidad, tiene que ver con esta palabra, con la conexión. Independientemente de nuestro credo religioso o de nuestra forma de expresar la espiritualidad, la palabra en sí misma y la dimensión específica tiene que ver con cómo conectamos. Y aquí tenemos un esquemita que nos ayuda a ver, conectar con nosotros mismos, con el yo, con los otros, con las personas con las que estamos, con las que convivimos, con las que compartimos nuestra familia, nuestra amistad, nuestras relaciones de trabajo, compañeros, ¿verdad? Con la naturaleza, con nuestro entorno, con el entorno natural, ¿verdad? Con la creación, con lo sagrado entendiéndolo como la divinidad, como nuestra concepción de lo trascendente, ¿verdad? Aquello que me conecta con esto que es más allá de nosotros mismos. Hay bastante alusión en este último tiempo también a poder referir esta conexión con nosotros mismos. De hecho, en otros conversatorios también lo hemos abordado, de cómo poder poner atención a nuestro aquí y ahora, nuestra relación con nuestra intimidad, ¿verdad? Con nuestra forma, con nuestra vivencia interna, también con las relaciones y las interacciones que tenemos con otras personas, conectar con la naturaleza y conectar con esto que tiene que ver con el sentido más trascendente. Así que la espiritualidad, como decíamos, tiene que ver con poder establecer este vínculo, esta interacción que nos supone reconocer esta existencia especial que tiene que ver con esta vivencia de trascender. Cuando hablamos de espiritualidad, y los estudios también así lo refieren, eh, el desarrollo de esta dimensión proporciona ayuda y sosiego en momentos de crisis. ¿Sí? El tener este soporte y activada esta dimensión de nuestra vida nos ayuda a contar con un recurso que muchas veces está muy presente y muy claro, pero otras veces está un poquito oculto. Involucra, como decíamos, las relaciones, las interacciones con otras personas. En general, la espiritualidad se manifiesta en interacción, en relación, ¿verdad? Y como decíamos, nos proporciona un sentido de la vida que trasciende,
que va más allá de la situación particular en que vivimos. Y en ese sentido es que lo vamos a mirar ahora respecto de esto que hablamos del tránsito, ¿verdad? Entre la situación en que estamos un poco caótica y esta esperanza. Eh, En términos de bienestar emocional y psicológico, la espiritualidad tiene un rol importante. Las investigaciones sugieren que el tener presente esta dimensión de nuestra vida tiene un impacto positivo en nuestra salud en general, nuestra salud física y nuestra salud mental. Mejora la respuesta inmune, por ejemplo. ¿Sí? Las personas que tienen esta dimensión bien presente, bien desarrollada en su vida, se mantienen en un cierto equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, ese equilibrio también se va viendo reflejado en nuestra respuesta inmune ante las posibles enfermedades, ¿sí? Tiene que ver también con esta sensación de bienestar que hemos abordado también en otros conversatorios, de este estar bien, de poder de alguna manera hacer frente a las situaciones de la vida, que tiene que ver con contar con un recurso, con algo a lo que yo puedo echar mano cuando me encuentro en las situaciones de la vida que son complejas y que de alguna manera me van generando situaciones o reacciones que, como a todos los seres humanos, provocan más o menos impacto. Pero al tener esta dimensión presente, tengo un recurso más para hacerle frente y para poder, de alguna manera, también contar con las interacciones y las relaciones con otras personas. ¿Sí? También puedo darme cuenta que ofrece esta posibilidad de bienestar al ofrecernos oportunidades de crecimiento espiritual. ¿Sí? Como todas las áreas de autocuidado, podemos también intencionar el autocuidado espiritual reconociendo estas oportunidades. Y esto que va a conllevar necesariamente a incrementar este sentido de trascendencia que se transforma en uno de los eslabones importantes en esta sensación de bienestar, pero también en esta comprensión que nosotros hacemos de nuestra propia existencia en un contexto, ¿verdad? Entonces, una interesante pregunta para mí fue cuando pensábamos en esta posibilidad de conversar con otros respecto de este tiempo, es pensar qué aspectos de nuestra propia espiritualidad he podido yo identificar en esta cuarentena, en este tiempo que ha sido de, entre comillas, guardarnos, de mantenernos en nuestro espacio más privado, de seguir funcionando pese a los ajustes que hemos tenido que hacer, como veíamos al principio de la presentación. ¿Qué aspectos de mi espiritualidad he logrado visualizar o con qué aspectos yo he logrado contar en este tiempo? Y ahí se los dejo a ustedes como una pregunta para que podamos ir conversando. Mientras tanto, yo les voy a compartir cuál ha sido mi experiencia personal respecto de este ámbito, de esta área de mi vida que les cuento que para mí es muy importante porque tiene que ver con parte de mi identidad. ¿Ya? Así que les dejo planteada esta pregunta para que la podamos retomar. Mientras tanto, les cuento cuál ha sido este proceso que yo he ido como descubriendo. Les cuento que esta experiencia personal que les voy a compartir, obviamente, al ser personal, pueden ustedes tener otras distintas o similares, eso lo podemos también incluir en la conversación, pero forma parte de quien yo soy, y por eso que lo hago desde esta primera persona y comparto con ustedes cuál ha sido este proceso que yo he ido haciendo. Compartirles también que yo mi espiritualidad la vivo relacionada con mi experiencia de ser cristiana. ¿Ya? Yo asociado a esta dimensión personal y de trascendencia en mi comprensión y en mi cosmovisión, está asociada a mi participación en una religión y en una iglesia específica. ¿Ya? Desde ahí entonces donde yo les voy a comentar cuál ha sido esta experiencia que yo he tenido en este tiempo y cómo eso me ha ayudado. Por ejemplo, mi fe. Mi fe y mi creencia es que Dios se ocupa de mí, ¿verdad? Esta concepción de Dios como un ser supremo, de un ser que trasciende mi propia existencia, que es más grande que yo, que está a cargo de mi vida, donde mi identidad está dada porque soy su hija, soy hija de Dios y tengo una relación personal con Él, entonces me hace darme cuenta y sentir en mi experiencia cotidiana que Dios está por sobre la situación puntual en que yo estoy. ¿Ya? Esa creencia, esa fe, que tiene que ver, la fe, como algunos de ustedes sabrán, tiene que ver con aquello por lo que yo estoy convencida, aquello que yo creo firmemente, que tiene que ver con algo que probablemente no sea comprobable, pero que sí forma parte de mi experiencia, determina la manera en que yo estoy mirando en este momento la situación particular en que nos encontramos y la situación particular que yo estoy viviendo dentro de este periodo. ¿Ya?
También, aparte de la fe, tiene que ver con que yo creo en que Dios me provee lo que necesito. Todo aquello que yo necesito, desde aquello que es material hasta lo espiritual, yo puedo pedírselo a Dios y Dios me lo va a proveer. ¿Por qué tengo esa convicción? Porque tengo una relación particular y personal con Dios, y que yo puedo acudir a Él en momentos de mi vida cotidiana. Esto es algo que no es una postura ni es un tiempo específico, sino que es una forma de vida. Por lo tanto, yo en mis actividades cotidianas de mi trabajo, de mi rol como mamá en mi familia o con mis seres queridos, en mis actividades cotidianas, yo puedo pedirle a este ser supremo que forma parte de mi experiencia que me provea aquello que necesito. ¿Y por qué lo creo? Porque mi relación con él ha determinado que él tiene una relación paternal conmigo y en ese sentido yo me muevo. ¿Ya? Y eso ha significado que en este tiempo de dificultad, como ha sido la cuarentena, que ha restringido, por ejemplo, mi libertad de moverme o de hacer ciertas cosas que, las que yo estaba acostumbrada, pueda ser vivida de otra manera. ¿Cómo lo he vivido? Y aquí es donde hago la relación con el tema de este conversatorio, con la esperanza. ¿Sí? ¿Cuál es mi esperanza? Que estas dificultades que nosotros estamos viviendo en este momento son transitorias, es decir, van a tener un término. ¿Sí? Y que este periodo en que estamos transitando, que es diferente, que es difícil, que ha sido complejo, por todo lo que ya hablamos, va a terminar en algún momento y cuando termine yo voy a encontrar algo mejor. ¿Sí? Y eso algo mejor, ¿por qué? Porque tengo la convicción de que hay buenas noticias, y esto tiene que ver con mi creencia también, en las buenas noticias que son el Evangelio, en este caso la cosmovisión cristiana acerca de la esperanza de vida eterna que tenemos junto a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo pongo ahí con negrita, las buenas noticias. En realidad esto es un momento presente, difícil, complejo, pero no es todo. No me voy a quedar para siempre en este momento, sino que para siempre voy a tener buenas noticias en una relación personal con Dios. ¿Sí? Y esto que les decía yo también de la cosmovisión, es decir, que tiene que ver con mi comprensión desde esta dimensión espiritual, todo lo que sucede, todo esto de la pandemia, todo esto de la enfermedad, tiene una explicación que está dada por la forma en que nosotros comprendemos la realidad y también tiene una salida que en este caso es a través de mi creencia en Jesús como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Esa creencia específica, esta forma de comprender, hace que yo le dé sentido a todo esto que yo estoy viviendo. Y entonces en este tiempo me puedo valer de una herramienta específica que es mi fe, mi creencia y mi cercanía con Dios para sobrellevar este tiempo de dificultad. ¿Sí? Así que yo me traslado, por supuesto que con altibajo, porque soy un ser humano igual que todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos momentos de mucha tranquilidad, momentos en que casi estamos relajados y otros momentos de mucha tensión por todo lo que significa la exigencia de acomodarnos a esta forma en que estamos hoy día funcionando, pero también con la certeza de que esto nos va a llevar, en mi creencia, ¿verdad? Que esto va a desembocar en un buen camino que tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestro de alguna manera, traslado o tránsito hacia una esperanza de algo mucho más trascendente. ¿Sí? Así que yo les comparto esta forma en que yo he vivido desde mi creencia este tiempo. Por supuesto que esta es una, yo la quise compartir porque es algo que a veces no se habla mucho, pero hay otras, entonces podemos compartir ahí para poder tener esta conversación. Entonces, habiéndoles compartido esto, los quiero invitar ahora a que podamos responder a la pregunta o a la inquietud respecto de la espiritualidad en este tiempo de cuarentena.